La plenitud en la vida cristiana se la compara a una carrera y se nos invita a ver cómo Dios actuó en la vida de sus siervos en el Antiguo Testamento. Vale preguntarse, Señor, si trabajaste en esas vidas de esa manera, ¿cómo lo harías en mi vida hoy? La mayoría de los alimentos empacados tienen una fecha de expiración porque todo lo que el hombre hace es perecedero. La Biblia nos dice en los evangelios de Mateo y Marcos que incluso el cielo y la tierra pasarán. Pero esto no es excusa para abandonar. Los creyentes pueden y deben alcanzar la plenitud en la vida cristiana. Escuchemos cómo podemos lograrlo. Si tuviera que describir su vida tal como la está experimentando hoy, ¿cómo la describiría? Diría que no es más que una simple existencia o una competencia interminable. ¿Es este el significado de la vida? Pues no es el significado de la vida. La vida tiene en realidad un significado sumamente fascinante, y de eso me gustaría hablarle en el mensaje de hoy, el cual se titula ¿Cómo alcanzar la plenitud en la vida cristiana? Y quisiera que busquemos, por favor, el libro de Hebreos capítulo 12, empezando por el versículo 1, que dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, cuando pensamos en alcanzar la plenitud en la vida cristiana, en primer lugar, y según este pasaje, eso se relaciona con el ánimo de parte de los demás. Así que el escritor de Hebreos empieza este capítulo 12 diciendo, por tanto, con lo cual se refiere sencillamente a toda la lista de la gente que ha mencionado en el capítulo 11 y cuya fe ha sido examinada y confirmada. Y yo espero, desde luego, que todos nosotros los creyentes tengamos al menos una o más personas que nos puedan infundir ánimo en la vida. Esa es la clase de gente que está ahí para orar por nosotros cuando tropezamos y caemos en el camino, o para animarnos cuando hacemos las cosas bien. Todo mundo necesita a alguien que lo aliente en la vida cristiana. Ahora bien, ¿a qué se refiere principalmente el escritor de Hebreos cuando habla de esta nube de testigos? Pues veamos qué es. Usted recordará que cuando la nación de Israel salió de Egipto, dice la Biblia, que Dios puso una nube sobre ellos a la cual tenían que seguir. Esa nube se cernía sobre el pueblo, los protegía del sol y los dirigía. Y ahora Dios dice que todos los que somos creyentes tenemos esta gran nube de testigos, lo cual se refiere principalmente a aquellos santos del Antiguo Testamento que se han ido antes y que han sido un ejemplo excepcional y maravilloso para nosotros. Y a lo que se hace referencia aquí es a la vida que vivieron, a las dificultades que experimentaron y a sus adversidades, aflicciones y pruebas. Entonces dice, mírenlos, vean cómo respondieron y lo que Dios hizo en sus vidas. Se trata del ideal, del ejemplo, del modelo que estos santos del Antiguo Testamento han sido. Ahora bien, no sé usted, pero una de las cosas más emocionantes para mí es leer en el Antiguo Testamento cómo Dios usó a estos hombres y mujeres, quienes no eran perfectos, sino que titubearon, tropezaron y cayeron en el sendero, teniendo luego que levantarse para empezar de nuevo. Sin embargo, los usó de todas formas. En ningún lugar de la Biblia se ve que Dios empujara a alguien fuera de la pista diciendo, bueno, vacilaste, todo se acabó para ti. Dios siempre estuvo dispuesto a actuar en sus vidas y a utilizarlos
cuando se entregaron a Él y le obedecían. Personalmente, yo creo que una de las cosas más estimulantes que me han sucedido en mi propia vida se inició cuando solo era un niño y mientras leía en el Antiguo Testamento acerca de las vidas de grandes hombres como Abraham, José, David, Moisés y Daniel, con los cuales me pude identificar de alguna manera. A menudo consideraba mis debilidades y mis fracasos, lo mismo que mis éxitos. Sin embargo, al ver cómo Dios había trabajado en las vidas de ellos, eso me hacía pensar, Señor, si tú trabajaste en sus vidas de esa manera, ¿cómo trabajarás en la mía? Mire, si usted considera los principios acerca de cómo Dios actuó, verá que esos principios nunca cambian. Y si Él trabajó en la vida de Moisés de esa manera, también trabajará en su vida de la misma forma. Mire, lo que sucede es que cuanto más entendamos usted y yo cómo trabajó Dios en las vidas de esta gente, más ánimo nos infundirá eso. Si usted solo hojea la Biblia y lee una historia aquí y allá y dice que entiende lo que pasa, entonces no ha entendido nada, porque se trata de leer acerca de estas vidas y de ver lo que Dios hizo, cómo actuó, por qué trabajó de esa forma y cómo fue el resultado, y también de considerar las causas y las consecuencias y las cosas que ocurrieron. Ahí está la nube de testigos que usted y yo tenemos, la cual nos inspira y nos motiva a decir, Señor, si tú actuaste en sus vidas de esa manera cuando ellos estaban en la carrera, no hay duda de que harás lo mismo en la mía. De manera que una de las cosas más importantes para alcanzar la plenitud en la vida cristiana es que usted y yo tengamos gente que nos infunda ánimo. Y no importa en qué tramo de la carrera esté o si se siente desanimado, descorazonado o lo que sea por alguna razón, cuando piensa en esa persona, usted sabe que si pudiera hablar con ella, si pudiera mirar su rostro, si pudiera escuchar su sonrisa o si pudiera oír su voz, algo bueno sucedería dentro de su ser. Cada uno de los hijos de Dios necesita a alguien así, que le infunda ánimo. Esa es una parte de la plenitud en la vida cristiana, porque a veces la situación no será fácil. Pero si yo tengo gente que me infunda ánimo, como esta multitud de testigos que están allá en el cielo acerca de los cuales puedo leer en la palabra de Dios, estoy seguro de que entenderé y comenzaré a alcanzar la plenitud en la vida cristiana gracias a toda esa gente que puede infundir aliento, que desea lo mejor para mí y también para usted, siendo el mejor de todos ellos, el mismo Señor Jesucristo. Pues bien, hay un segundo aspecto en cuanto a esto de alcanzar la plenitud en la vida cristiana, el cual creo que se halla en este mismo pasaje de Hebreos 12, versículo 1. Fíjese en lo que dice aquí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Pues bien, aquí dice que si estoy interesado en alcanzar la plenitud en la vida cristiana y poder así disfrutar de esta al máximo, no basta solo con tener a esta gente que nos infunde ánimo, tanto la que nos rodea como la que está en el cielo, sino que dice que debo despojarme de todo peso. Y aquí es donde la carrera llega a ser algo más personal. Por ejemplo, si una persona va a correr una carrera, procurará llevar la vestimenta más ligera posible. Usted ha visto que esta gente utiliza un calzado para carreras que es ligero, y la ropa que cubre su cuerpo es escasa porque no desean que nada les impida o les dificulte correr. Ahora bien, en esta carrera de la vida cristiana que usted y yo corremos, no se trata de velocidad, sino de ser capaces de resistir hasta el final.
Aquí no se habla de cuán velozmente nos moveremos en la vida, sino de poder correr la distancia completa, es decir, tener la capacidad de continuar y de soportar durante toda la carrera. Ahora bien, el corredor va a vestirse informalmente porque no quiere que nada le impida alcanzar la meta. Y en la vida cristiana nosotros también tenemos estos estorbos o esas cosas que nos dificultan o nos obstaculizan para andar. Porque a medida que nos movemos en la voluntad de Dios, cualquier cosa que nos impida mantener el paso con Dios, con su voluntad y con el momento oportuno que es tan importante, o cualquier cosa que distraiga nuestra atención o que me desvíe de mi rumbo, eso representa un estorbo. Por eso dice que debemos encargarnos de eso. Puede tratarse de algún hábito en su vida o puede ser algún pasatiempo o algún deporte o incluso mirar la televisión. Usted puede poner un énfasis excesivo en eso o en otra cosa como por ejemplo el dinero o lo que sea. Es difícil para nosotros indicar cuáles pueden ser los estorbos en la vida de otra gente porque no sabemos lo que piensa. Quizás sea sencillamente la forma en que piensan acerca de otras cosas en la vida, o que su forma de pensar en Dios es tan negativa y limitada que representa un peso tremendo para su avance en la vida cristiana. También pueden ser dudas, temores o quizá alguna actitud, alguna relación personal o lo que sea. La cuestión es que cualquier cosa que nos estorbe, que nos dificulte nuestro andar o que nos saque del sendero y de la voluntad de Dios, aquí dice que esas cosas son peso o estorbos en nuestra vida y es necesario que las eliminemos. Veamos lo que dice ahora en la frase siguiente en este versículo 1 de Hebreos capítulo 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bien, ¿a qué se refiere esto del pecado que nos asedia? Antes que nada, note que aquí no dice los pecados, sino el pecado que nos asedia. Es probable que a la mayoría de nosotros nos suceda esto, ya que Satanás tiene una herramienta que es la más efectiva de todas para hacer que vayamos un poco a la deriva en nuestra vida si no tenemos cuidado. Es decir, puede haber alguna debilidad particular en nuestra vida, ya sea la duda, nuestra situación económica, la avaricia, la lujuria o lo que sea, con la cual nos mantenemos peleando y batallando y sin importar lo que hagamos, parece que Satanás puede de alguna forma sacar ventaja de eso de vez en cuando. Por eso dice que debemos encargarnos no solo de los estorbos, esas cosas sutiles que quizás no sean tan evidentes, sino del pecado, o sea, las cosas que sabemos que son decisiones deliberadas y voluntarias de desobediencia a Dios. Y fíjese que dice que ese pecado nos asedia, nos enreda, nos hace tropezar, nos atrapa. Ahora bien, cuando usted piensa en eso, tiene que preguntarse lo siguiente: Señor, ¿hay algún área de mi vida en la que Satanás, a pesar de mi compromiso y de mi continua devoción a ti, puede enredarme y hacerme tropezar con mayor facilidad? Pues sea lo que sea, necesitamos tratar eso de la misma forma que tratamos estos estorbos. Hay que identificarlo y corregirlo. Y si usted considera las vidas de los santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, descubrirá que también ellos tenían ciertas áreas en las que Satanás pudo enredarlos y atraparlos. Y si queremos alcanzar la plenitud en la vida cristiana, debemos encargarnos de esas cosas con las cuales estamos luchando. Porque esa es la clase de cosas que hace que tropecemos y caigamos en el camino, y también que empecemos a mirar más allá en lugar de mantener nuestra mirada en la meta.
Pero veamos qué más dice aquí en el versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y bien, correr con paciencia implica que habrá apuros, pruebas, dificultades, adversidades y sufrimiento. Y para correr con paciencia necesito ser constante y fuerte y estar dispuesto a resistir cara a cara toda clase de oposición y también las otras cosas que haya a lo largo del camino y que podrían obstaculizarnos o hacernos caer. Por eso dice que corramos esta carrera con paciencia o con firmeza. Pues bien, la persona que es débil dirá: olvídelo, yo me doy por vencido. A menudo hallará alguna gente que antes solía asistir a la iglesia y que solía participar y servirle al Señor y que ya no lo hace. Mire, no deje que nadie le diga que la vida cristiana no funciona. Claro que sí funciona. Somos nosotros los que no funcionamos y los que queremos darnos por vencidos y renunciar. Claro que será difícil, pero si usted y yo aprendemos a resistir, no renunciaremos. Y no importa lo oscuro que esté, seguiremos adelante. Tendremos suficiente luz para continuar. Tampoco importa si la carga es pesada o cuán peligrosa sea, mantendremos abiertos nuestros ojos y no nos daremos por vencidos ni renunciaremos, ni nos quejaremos, ni nos devolveremos deseando regresar a casa porque ahí era más fácil. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasa a mucha gente, y por eso viven fuera del camino, porque se dieron por vencidos cuando las cosas se pusieron difíciles y decidieron que vivirían su vida por su cuenta. Probaron la vida cristiana y no les resultó. Quizá no tuvieron suficiente gente que les infundiera aliento, o tal vez no escucharon su voz ni la voz de aquellos santos de la Escritura. Y aunque todos somos débiles en ciertas áreas de nuestra vida, eso no significa que tengamos que detenernos o renunciar cuando las cosas se ponen difíciles. ¿En qué consiste entonces esta vida cristiana? La vida cristiana consiste en vivir y hacer la voluntad del Padre y en ser hechos conformes a la semejanza de su Hijo. Todo lo demás acerca de la vida cristiana es secundario. El área donde usted sirve, la forma en que Dios actúa en su vida y cómo lo usa en la vida de alguien más, todo eso es secundario. Si he de alcanzar la plenitud en la vida cristiana, debo estar en el sendero que Él me ha señalado y fijar como mi meta, no los logros a los ojos de este mundo, sino el cumplimiento de la voluntad de mi Padre y el ser hecho conforme a la semejanza de su Hijo. ¿Y dónde empieza todo eso? Empieza cuando usted reconoce que sin Dios su vida no tiene ningún sentido, ni significado, ni propósito verdaderos, lo cual significa que no se dirige a ningún lugar. Pero una vez que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, este no solo le perdona todos sus pecados, sino que lo dirige en la dirección correcta. Y da igual la edad que usted tenga si le entrega su vida. Él empezará exactamente ahí donde se encuentra y lo pondrá en el sendero, y entonces el Espíritu Santo vendrá a su vida para capacitarlo, guiarlo y mostrarle el camino, y el Señor Jesucristo será su compañero en la carrera. Pero todo empieza cuando usted cree en Él como su Salvador. Oremos. Padre, te alabamos y te agradecemos porque no has permitido que corramos solos, sino contigo, nuestro compañero en la carrera, quien está ahí para darnos vigor a cada paso del camino. También te pido que mucha gente esté dispuesta a aceptar tu perdón y a recibir a Jesucristo como su Salvador personal, que muchos puedan desechar los estorbos y resolver su pecado particular, y que asimismo muchos se ofrezcan a sí mismos para que tú forjes resistencia en sus vidas, de manera que todos nosotros, Padre, nos convirtamos en instrumentos tuyos más valiosos a medida que fijamos nuestra atención en el Señor Jesucristo y andamos en su voluntad. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo.
Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Todas las cosas terrenales se acaban, pero nuestra intimidad con Dios debe seguir en aumento. Este es el tema que aborda la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo alcanzar la plenitud en la vida cristiana, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite encontacto.org/libros. Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas? En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Está usted cuidando su relación con Cristo? Escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Se ha preguntado alguna vez si se aleja Dios de nosotros? No creo que Dios se aleje de sus hijos. Creo que somos nosotros los que nos alejamos de Él. Cuando sabemos que estamos haciendo mal las cosas, nos sentimos lejos de Dios. Y esa sensación de alejamiento es muy real. Y creo que es Dios el que permite ese sentimiento. Lo último que yo quisiera en mi vida es estar lejos de Dios, por la sencilla razón de que cuando nos sentimos lejos de Dios, perdemos la seguridad, la confianza, la paz, todo a nuestro alrededor comienza a desmoronarse. Nos invade una sensación de inquietud. Todos en algún momento de nuestra vida cristiana debemos llegar al punto en que podamos decir honestamente, no puedo permitir que nada me haga sentir lejos de Dios. Es como vivir en un hogar y que los cónyuges no tengan un verdadero sentido de unidad. Cuando no se llevan bien, nada sale bien, hay muchos resentimientos, no hay comunicación, no se apoyan. Lo mismo ocurre con Dios. Él desea que estemos unidos a Él, ya que tenemos su protección, alegría y paz. Dios es nuestra satisfacción. Cuando pienso en lo maravilloso que es esa relación, no quiero que nada ni nadie ponga en peligro mi comunión íntima con Él. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Hoy aprendimos algunos pasos importantes para sacar el máximo provecho de la vida. Mañana se nos darán algunas directrices adicionales para alcanzar la plenitud en la vida cristiana. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.